C2, C1 y esta parte del hueso occipital, los cóndilos, que le vamos a llamar C0. Entonces, en vez de decir cóndilos occipitales, hueso occipital, le vamos a decir C0. Entonces, yo acá tengo C0, C1 y C2 y a esto le llamo la columna cervical alta. Y lo que está debajo le llamo la columna cervical subaxial. Subaxial. Las patologías, las enfermedades, los problemas, las lesiones de la columna subaxial se trata de una manera y de la columna cervical alta se trata de otra manera. ¿Sí? Tienen características anatómicas diferentes. Y en conjunto, una peculiaridad que tiene esta columna cervical alta es que la estabilidad de esta parte tiene un mayor componente ligamentario que óseo. Es decir, brinda mayor estabilidad los ligamentos que las propias estructuras óseas a este nivel. Ya habíamos adelantado, su compañera nos habíamos dicho de que el ligamento transverso, parte del ligamento cruciforme, es el que brinda mayor estabilidad de todos. Pero vamos a estudiar ahora un poco a sus amigos. ¿Cómo le llamarás a una membrana que está entre el atlas y el hueso occipital? Membrana atlanto-axoidea. Como está en la parte anterior, si quieres ponle anterior. ¿Cómo le llamarás a una membrana que está entre el atlas y el axis? Membrana atlanto-axoidea. ¿Correcto? Esa membranita incluso por acá. Imagínate que sigue por acá, ¿no? Desde acá viene. Sigue por acá. Y si yo voy más abajo, también voy a tener una membrana. ¿Sí? Este ligamento que va de manera longitudinal en la parte anterior, ¿cómo le llamarías? Ligamento longitudinal. Ligamento longitudinal anterior. Y si este es el ligamento longitudinal anterior, el que pasa por la parte posterior del cuerpo será el ligamento longitudinal posterior, que pasa por acá. Si yo me saco el ligamento longitudinal posterior, o mejor dicho, espera, el ligamento longitudinal posterior se llama así hasta C2. A partir de C2 se abre un poco como abanico y me va a formar la membrana tectoria. Ahora sí, esa membrana tectoria yo la abro y la saco por acá. Y encuentro tectoria. Y encuentro un montón de ligamentos por acá. Que acá están. Encuentro un montón de ligamentos. ¿Cómo se llamaba? A ver, acá la enseño. Mira, acá, esta es la membrana. ¿Qué membrana es? Tectoria. Mira, lo abro y empiezo a encontrar los ligamentos. Este es el ligamento muy grueso que va entre estas apófisis, entre estos tubérculos mediales de C1 y C1 de cada lado. Es el ligamento transverso. Hay otro ligamento mucho más delgadito que va desde C2 hasta el occipital. Es el componente longitudinal. ¿Componente longitudinal de quién? Del ligamento cruciforme. Este ligamento lo completo con el estilete en forma de cruz, se llama ligamento cruciforme, con un componente longitudinal delgadito y con un componente transversal mucho más grande. Tan grande que a veces se olvidan del ligamento longitudinal y se les llama simplemente ligamento transverso, el que brinda mayor estabilidad. Va de C1 a C1. Se articula con la apófisis odontoides de C2. Y de esta apófisis odontoides de C2, desde su ápice sale un ligamento hacia el hueso occipital. Como sale desde su ápice, lo vamos a llamar ligamento apical. También desde el ápice, pero de los costados, van a salir otros ligamentos hacia el hueso occipital, pero salen en forma de alas. Lo llamamos ligamentos alares. ¿Okay? Vamos a tener otros ligamentos acá. Por ejemplo, uno que va del hueso occipital al hueso occipital detrás de la apófisis odontoides, el ligamento occipital transverso. Y si está hacia adelante, el ligamento de Barco, el que está entre occipital y occipital, pero delante de la apófisis odontoides. Hacia los costados voy a tener otros ligamentos accesorios, como el ligamento atlanto-axoideo lateral, que están en la teoría, pero acá no, pero ahí lo vemos. ¿Okay? Que van a ser ligamentos accesorios.
Para el examen tienen que acordarse de todos. Para su vida clínica, sea la especialidad que sea, por lo menos acuérdense del ligamento transverso. ¿Ok? Por lo menos de eso. Sigamos más hacia atrás. Encontramos desde C2 hacia abajo un ligamento de color amarillo. ¿Cómo le llamamos? Ligamento amarillo. Ligamento amarillo, también conocido como ligamento flavo. Entre C1 y C0 y C1 y C2 no vamos a tener acá ese ligamento amarillo, sobre todo entre C0 y C1. Acá todavía encontramos un poquito. Acá encontramos lo que antes se pensaba era la membrana atlanto-occipital posterior. ¿Sabes qué se dieron cuenta? Tú operabas, estaba ahí. Uy, la membrana atlanto-occipital posterior, chuma, me la llevé. No, resulta que no era que todos se la llevaban, sino de que esa membrana no era una membrana como tal. Hace un par de décadas se ha visto de que más que una membrana, eso es el conjunto o es una agrupación de aponeurosis de los músculos cervicales, capitis, recto mayor, recto menor, entre otros. Y esa aponeurosis va a tener una conexión directa con el saco dural y va a formar lo que se conoce como puente miodural, una comunicación directa del saco dural con los músculos cervicales. Causa bastante curiosidad las implicaciones clínicas que esto pueda tener. Cuando tú mueves el cuello, mueves la aponeurosis de tus músculos y también al saco dural estás haciendo esto. ¿Cómo influenciará en el fluido del líquido cefalorraquídeo? ¿Qué pasará cuando tienes contracturas, tortícolis, cuando te operan? Eso no está totalmente definido, pero sí causa mucha curiosidad clínica de momento. ¿Okay? Pero bueno, más abajo de la columna cervical alta, yo tengo ya el ligamento amarillo o ligamento flavo. Más hacia arriba voy a tener a nivel cervical desde C7 hasta el hueso occipital, voy a tener el ligamento nucal. Gruesote es el ligamento nucal. ¿Okay? Y ese ligamento nucal se comunica con ese puente miodural, por ejemplo. Puente miodural, ¿por qué? Va del mio de músculo, dural de la dura madre. Este ligamento nucal debajo de C7 va a tomar otro nombre. Ligamento supraespinoso. ¿Okay? Hay un ligamento también que va entre las apófisis transversas, el ligamento intertransverso. ¿Ok? ¿Preguntas? Repasen, véanlo, traten de identificar las estructuras.